El presidente Putin efectúa una conversación telefónica con el presidente al-Assad, elogiando la firmeza del pueblo sirio y afirma de que Rusia está al lado de la voluntad de los sirios. El doctor al-Halaki afirma de que la estabilidad de las relaciones políticas e históricas establecidas y arraigadas entre Siria y Rusia salvó a la región de las catástrofes de la guerra. El ejército árabe sirio impone el control sobre el gran monte de Majin en Homs. Siria, la ONU y su Consejo de Seguridad. Los niños y las escuelas contribuyen una de las principales víctimas de la delincuencia arbitraria, indiscriminada, de los proyectiles morteros y que la comunidad internacional debe asumir sus respectivas responsabilidades. Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos al canal Sirio Internacional. Con ustedes las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos con el presidente Bashar al-Assad, que ha recibido una llamada telefónica del presidente ruso Vladimir Putin, donde ambos mandatarios abordaron los esfuerzos desempeñados para encontrar una solución a la crisis en Siria, particularmente lo relacionado con la celebración de Ginebra II. En la conversación telefónica, el presidente Putin reafirmó que Rusia está al lado de la voluntad del pueblo sirio y expresó su gran preocupación por los actos de violencia cometidos por los extremistas contra los civiles sirios. El mandatario ruso elogió la firmeza del pueblo sirio y dijo de que ese pueblo es el que decidirá el futuro de Siria. El presidente Putin también expresó su satisfacción por el tema de la cooperación por parte de Siria con las Naciones Unidas y la Agencia Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas. Por su parte, el presidente al-Assad afirmó la importancia de fortalecer aún más las relaciones bilaterales entre los dos países y agradeció a la dirigencia y al pueblo ruso por sus posturas de gran apoyo al pueblo sirio. El primer ministro, Dr. Wael al-Halaki, ha afirmado de que las relaciones políticas e históricas entre Siria y Rusia salvó a la región de las catástrofes de las guerras y recuperó el equilibrio de las relaciones políticas internacionales. Al-Halaki, durante su reunión con el embajador ruso en Damasco y el vicepresidente de la petrolera rusa Soyuz, reiteró la gran importancia de la aplicación de la cooperación económica, comercial, industrial y el establecimiento de proyectos conjuntos de desarrollo que beneficien a los dos países. El primer ministro señaló de que las impresionantes victorias conseguidas diariamente por el ejército árabe sirio contra los grupos terroristas armados takfiríes se han materializado gracias a la cohesión del ejército, el pueblo y nuestros amigos, además de las medidas exitosas adoptadas por el gobierno a nivel de hacer frente a las injustas guerras económicas contra los sirios. Por su parte, también el embajador ruso en Damasco expresó la confianza del pueblo y los líderes de Rusia y que el pueblo sirio es capaz de enfrentar todos los desafíos y saldrá de su crisis victorioso. El Ministerio de Exteriores sirio dirigió este jueves 2 cartas idénticas a la ONU y al Consejo de Seguridad Internacional acerca de las continuas y sistemáticos ataques terroristas con proyectiles morteros contra las ciudades sirias. La Cancillería señaló en las cartas que los atentados indiscriminados con obuses morteros se convirtieron en una de las más preferidas vías de los grupos terroristas armados para asesinar a los inocentes sirios, sobre todo en la capital de Damasco, aclarando de que dichos grupos fracasaron en alcanzar sus sucias metas y por lo tanto procedieron a disparar decenas de proyectiles de mortero contra Damasco y su campo, especialmente contra la ciudad de Yaramana, a fin de sembrar el terror y asesinar a la mayor cifra de civiles. La Cancillería denunció de que los niños y sus escuelas han sido las más relevantes víctimas de estos crímenes indiscriminados. Las cartas destacan de que el Ministerio de Educación se vio obligado a interrumpir el proceso educativo por 3 días en varias escuelas por motivos de seguridad, denunciando así de que estos actos privan a los niños de uno de los esenciales derechos humanos, que es el derecho de la educación. Asimismo, las cartas apuntaron a las repercusiones psicológicas que dejan estos actos terroristas en los alumnos que sobrevivieron. También aludieron a otros crímenes perpetrados contra los menores, tales como su reclutamiento
adiestramiento y entrenamiento para matar de forma salvaje, sumándole así a esto los actos de secuestro a los niños, las mutilaciones de sus cuerpos a manos de los grupos terroristas que se apoderan de las escuelas y las convierten en sedes de torturas y de asesinatos. Por último, Cancillería exigió al Consejo de Seguridad Internacional y a la ONU y a sus organizaciones humanas para que asuman sus responsabilidades y denuncien las atrocidades cometidas por las organizaciones terroristas en Siria y el apoyo brindado por Qatar, Arabia Saudita y Turquía, entre otros países, a los mismos. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas afirmó de que las decisiones sobre Siria que figuran en el informe del Consejo de Derechos Humanos fueron construidas sobre informaciones mediáticas procedentes de una única fuente y sus párrafos concuerdan con las tendencias políticas de determinados países que no desean el bien para Siria, señalando de que todas estas decisiones no demandan en ninguno de sus párrafos cesar el terrorismo practicado por los grupos terroristas armados o exigen su desarme y tampoco instan a algunos países a detener su gran apoyo mediático, militar y político en estos grupos. En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en una sesión dedicada a debatir sobre el informe de derechos humanos, Al-Jafari señaló de que el apoyo al terrorismo en Siria fue probado mediante los informes de las comisiones de lucha contra el terrorismo del Consejo de Seguridad, destacando así de que esos informes están documentados y que se encuentran en los archivos del Consejo y aluden a algunos Estados miembros por su nombre y también especifican la cantidad de los cargamentos de armas que fueron enviados a Siria. El delegado sirio precisó de que Siria sufre una crisis humanitaria a causa del injusto bloqueo económico impuesto por algunos países y también a consecuencia del terrorismo que golpea al país mediante las violaciones sistemáticas llevadas a cabo por los grupos armados terroristas financiados y apoyados desde el extranjero. Por último, Al-Jafari destacó de que el gobierno sirio ha cooperado plenamente para llevar a una solución a la crisis en Siria. A cambio, algunos Estados miembros del Consejo y países implicados directamente en la crisis solo buscan agravar la situación política y humanitaria en Siria y derramar más sangre de los sirios a fin de adoptar resoluciones politizadas y unilaterales y obligar al gobierno sirio a renunciar sus derechos de soberanía. Una fuente del comando de la policía en Damasco dijo de que 3 civiles cayeron mártires y otros 22 resultaron gravemente heridos a consecuencia de ataques terroristas con proyectiles morteros a causa del estallido de 2 artefactos explosivos en varias zonas del casco viejo de Damasco. Y pasamos para Damasco Campo, donde una unidad de nuestro ejército destruyó un taller de fabricación de artefactos explosivos improvisados, donde se encontraban en su interior decenas de artefactos elaborados para su detonación a distancia y cohetes de fabricación casera al este de los mercados de Al-Sutalher en el valle de Ain Tarma, mientras que otra unidad liquidó a todos los miembros de un grupo terrorista en el poblado de Erbil. En la zona de Al-Nashabie fueron destruidos escondites de grupos terroristas y un coche cargado con armas y municiones cerca de la ciudad de Marj al-Sultán, donde nuestras Fuerzas Armadas continuaron la persecución de los restos de los terroristas en las afueras de la ciudad de Heyera. En Dareya, 6 terroristas cayeron muertos cerca de la plazoleta de la fábrica de pan y al este del santuario de la señorita Sakina, mientras que se logró la aniquilación de un grupo terrorista denominado La Palma Negra en la llanura de la ciudad de Madaya. En la ciudad de Erne Garbier, se logró también la eliminación de los miembros de un grupo terrorista armado y la destrucción de sus herramientas criminales en la región de Al-Tal. Y por último, nuestras tropas eliminaron terroristas del Frente Nusra que se encontraban en las granjas occidentales de Yabrú.
Unidades de nuestras Fuerzas Armadas impusieron su total control en el monte de Majin, localizada en la zona rural de Homs, donde también liquidaron a todos los miembros de una banda terrorista armada. La fuente añadió de que, según una fuente militar, unidades de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron las últimas concentraciones y escondites de los terroristas en el monte de Majin, mientras otros destacamentos del ejército destruyó 3 vehículos cargados con municiones y armas en alrededor del referido pueblo. Por otro lado, el ejército hizo frente a las 2 bandas terroristas que intentaban infiltrarse a través de poblado de Dewer y en los campos de Al-Wer, dejando a sus miembros entre muertos y heridos, además de destruir sus excavadoras y sus vehículos equipados con ametralladoras pesadas en las granjas de Darwish, de Yurat y de Hasabat, en Talbise. Por último, en la ciudad de Homs, una escuadra del ejército árabe sirio eliminó varios terroristas cerca del Palacio de Justicia y los barrios de Bad Hud y de Al-Warshan. Y pasamos para la zona rural de Dara, donde una fuente oficial declaró de que una unidad de las Fuerzas Armadas tendió una emboscada contra un grupo de terroristas, algunos de ellos de nacionalidades extranjeras, en la carretera entre Tesil y Nowa, y destruyó armas y municiones que estaban en posesiones de estos terroristas. Y también en la zona rural de Latakia, escuadras del ejército árabe sirio eliminaron a 19 terroristas en el pueblo de Al-Hineime y destruyeron vehículos equipados, ametralladoras pesadas y un almacén que contenía municiones de estos terroristas en el poblado de Al-Duerka. Una fuente militar manifestó de que unidades del ejército árabe sirio eliminaron también a varios terroristas en las localidades de Salma, Al-Maruniat y Toros, y destruyeron sus armas y sus municiones. En el pueblo de Maronita, las Fuerzas Armadas aniquilaron a 23 terroristas y destruyeron 2 coches cargados con cohetes tipo Grad. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo de que Rusia y Egipto comparten puntos de vista comunes sobre la convocatoria de la Conferencia Internacional sobre Siria en Ginebra, que apunta a resolver la crisis a través del diálogo entre todas las partes y bajo el auspicio y el apoyo de la comunidad internacional. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo egipcio, Nabil Fahmy, el canciller ruso resaltó el gran papel de Egipto en la solución pacífica de la crisis en Siria y añadió de que los dos países tienen una valoración positiva sobre el trabajo en curso para la destrucción de las armas químicas en Siria. A su vez, el canciller egipcio remarcó de que su país está en contra del uso de la fuerza en Siria, resaltando de que la solución a la crisis debe ser política. Asimismo, agregó de que sus conversaciones con Lavrov abordaron la situación en Siria y los esfuerzos que se están realizando para celebrar esta conferencia de Ginebra II para alcanzar una solución política. En el mismo contexto, el ministro de Defensa egipcio Abdel Fattah al-Sisi y su homólogo ruso Sergei Shoigu debatieron en el Cairo los aspectos de la cooperación bilateral entre los dos países, sobre todo en lo que respecta a la cooperación militar. Sisi afirmó que las esferas de cooperación entre Egipto y Rusia tienen como meta alcanzar nuestros objetivos en el establecimiento de una paz justa, global y equilibrada en el Oriente Medio. Por su parte, el ministro de Defensa ruso manifestó de que su país está decidido a desarrollar las relaciones con Egipto en el ámbito militar e intensificar así los contactos bilaterales en este campo. Y por otra parte, el secretario general de Hezbollah, el señor Hassan Nasrallah, afirmó de que Siria respaldó y apoyó a la resistencia y que nosotros estamos a favor del diálogo y la labor política para resolver la crisis en Siria. El señor Nasrallah afirmó de que la presencia de combatientes de la resistencia en Siria tienen como meta defender Líbano, la causa palestina y hacer frente a los peligros de los ataques internacionales y regionales desatados contra Siria y la región. El secretario general de Hezbollah subrayó de que la resistencia está lista y capacitada para proteger al Líbano y a los recursos y que permanecerá allí para hacer frente a las amenazas e intimidaciones israelíes, explicando de que la resistencia rechaza todos los proyectos de la división y fragmentación de los países y hace hincapié en la necesidad de adherirse a la unidad de cada país frente a los problemas internos mediante el diálogo y la sabiduría y soluciones políticas.
Y aquí damos por terminadas las noticias correspondientes al día de hoy, recordando los titulares del día nuevamente. El presidente Putin efectúa una conversación telefónica con el presidente al-Assad, elogiando la firmeza del pueblo sirio y afirma de que Rusia está al lado de la voluntad de los sirios. El doctor Al-Halaki afirma de que la estabilidad de las relaciones políticas e históricas establecidas y arraigadas entre Siria y Rusia salvó a la región de las catástrofes de la guerra. El ejército árabe sirio impone el control sobre el gran monte de Majin en Homs. Siria, la ONU y su Consejo de Seguridad. Los niños y las escuelas contribuyen una de las principales víctimas de la delincuencia arbitraria, indiscriminada, de los proyectiles morteros y que la comunidad internacional debe asumir sus respectivas responsabilidades. Y con estos titulares finalizamos nuestro noticiero y que pasen muy buenas noches.